¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 8 Magazine. Hoy es viernes y les vamos a acompañar una tarde más, cumpliendo con algunas de las secciones de los viernes y también con otras cuestiones. Hablaremos de psicología hoy. Vamos a hablar del deporte y la psicología. Yo creo que más bien enseguida nuestros expertos nos lo van a aclarar. Vamos a hablar de cómo influye en nuestro estado psicológico la práctica del deporte. Lo haremos de la mano de nuestro experto Fernando Pérez del Río, que hoy viene acompañada también. Ya saben que cuando abordamos temas muy específicos, pues Fernando busca expertos en cada una de las materias. Después abriremos nuestro tiempo dedicado a la criminología, como cada viernes, de la mano de la Universidad Isabel I. Hoy vamos a hablar de nuevas técnicas y de tecnología. Además, los viernes dedicamos un amplio capítulo de 8 Magazine a hablar de cultura. Lo hacemos recogiendo en nuestra agenda fila 8 algunas de las propuestas más interesantes, las que sí podemos realizar, porque es verdad que hay restricciones importantes en el ámbito de la cultura, pero también propuestas que sí podemos realizar y que son muy interesantes y que recopila cada semana Carla Martín. Va a ampliar una de ellas, por cierto. Vamos a estar en la exposición que con motivo de su 75 aniversario ha organizado la Fundación Fernán González. Hablaremos también de la previsión meteorológica para que hagan sus planes de cara al fin de semana. Conectaremos con Aranda de Duero para hablar sobre la ampliación de la capitalidad europea del vino. Ya saben que a causa de la pandemia se prolongó unos meses más que Aranda fuese ciudad europea del vino, y ahora hemos conocido que lo seguirá siendo durante el año 2022. Saludaremos a la concejal del área correspondiente en el Ayuntamiento de Aranda, Olga Maderuelo, que nos va a ampliar esta información, y además vamos a presentarles un calendario muy bonito por el contenido y por el continente. Desde el punto de vista estético se trata de un calendario ilustrado con dibujos, pero es que además el tema son las escritoras. Lo edita, como desde hace 5 años, SATER, el sindicato de la enseñanza, y lo dedica este año, como les digo, a las mujeres escritoras, pero siempre está dedicado a las mujeres en el tiempo de mujeres. Es esta iniciativa que lleva desarrollándose 5 años. Pues todo esto va a ocurrir desde ahora y hasta las 6 de la tarde, en directo aquí en la 8 Burgos, en streaming en nuestra página web, y después nos pueden ver cuando quieran en las redifusiones que realizamos aquí en la 8 o en nuestros perfiles de redes sociales, en plataformas como YouTube. Nosotros preparamos este menú para que ustedes lo degusten cuando prefieran. Estábamos justo antes de saludarles a ustedes ya charlando con Fernando y nuestra invitada sobre el tema que vamos a abordar esta tarde, y que yo creo preocupa mucho a nuestros telespectadores, a los burgaleses, a los padres, a los niños que no están realizando deporte, a los que habitualmente acuden a centros deportivos para trabajar su forma física y no lo están pudiendo hacer. Fernando, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Más que de psicología y deporte, vamos a hablar de cómo influye en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado psicológico, la práctica del deporte, ¿no? Va por ahí la sección de hoy. Sí. Queríamos plantear un poco, primero, hablar de la psicología del deporte, y también que llevamos un año, no hemos practicado deporte, pero tanto no a nivel de la élite, que tampoco ha tenido periodos, sino a nivel de todos los niveles, ¿no? Y qué consecuencias tiene. Y por eso nos hemos invitado hoy a Elsa. Nos acompaña esta tarde una experta en esta cuestión. Elsa Rodríguez es trabajadora social en Aspa en Burgos, es entrenadora del Club Baloncesto Tizona y una de las afectadas, entiendo, por esta situación. Buenas tardes, bienvenida. Elsa, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí hoy con vosotros. Yo creo que este es un tema que preocupa desde muchos ámbitos, el de la salud, como decía Fernando, el de la salud física, pero también el de la salud psicológica, ¿no? Porque practicar deporte nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida, y los que ya lo practicaban y han visto interrumpida esa actividad lo están pasando mal. Sí, están pasándolo mal, yo haciendo referencia un poco más a los niños, y lo están pasando mal los padres, porque entienden que es necesario que los niños tengan estímulos y que tengan pues una rutina donde
puedan un poco evadirse de lo que es su entorno académico, ¿no? Entonces se están encontrando ante una situación en el que no se nos está permitiendo, especialmente aquí en Castilla y León, la práctica del deporte y en concreto lo que son las actividades extraescolares que ocupaban una parte del tiempo muy alta en las rutinas y en el horario de entre semana de los niños. Entonces hay preocupación porque los padres así lo expresan y saben que va a haber consecuencias toda esta falta de actividad. Vamos a profundizar un poco más en esa cuestión y hablaremos también de lo que supone desde el punto de vista de socialización, no solo de la actividad física, que es muy importante, de la salud, pero también de la parte social, sobre todo de los más pequeños de la casa. Pero, Fernando, en principio partimos de la psicología del deporte. ¿Qué trabajan los psicólogos deportivos? Bueno, así resumiendo mucho, quiero decir que es una disciplina relativamente nueva, que más o menos por la asociación americana que nos guiamos es del 86, que la agrega como pues una disciplina. Hay que pensar que todas las teorías, que ha sido muy rica la psicología en cuanto a teorías, en cuanto a investigación, pues se ha ido aplicando poco a poco en otros lugares, como en este caso el deporte, ¿no? Y yo hoy pienso que es algo consolidado. Por ejemplo, la motivación, cuando tú estudias motivación en la carrera hay un libro bien gordo. Hay muchísimas teorías, es decir, cómo establecer metas para conseguir mejorar las cosas, ¿no? Metas a la vez a corto plazo y visualizar una a largo plazo, ¿no? Se trabaja la comunicación, que tú eres entrenadora, ¿no? Lo importante que... Yo tenía un entrenador que solo decía vale, vale, y yo en mi mente contaba las veces que decía vale, entonces no me enteraba lo que... O sea, saber comunicar un poco las cosas también, ¿no? Saber gestionar el estrés. Todos hemos pensado cuando vas a tirar un penalti, cuando vas a tirar saber aguantar, focalizar bien, ¿no? Las cosas. Hay muchísimas teorías y yo creo que hay gente que se dedica a esto y lo hace muy bien. No sé, no es mi especialidad, pero hay gente que nadie duda que el entrenador Rafa Nadal lo hace muy bien cuando pensamos en estas figuras. Bueno, ya sabemos que en todos los equipos, en todas las disciplinas, hay un apoyo psicológico, sobre todo en alta competición. Pero volviendo a la situación que estamos atravesando, Elsa, ya sabemos las limitaciones que tenemos en cuanto al contacto, guardar la distancia social, pero eso es algo que ya se ha incorporado prácticamente a todos los ámbitos, desde luego al educativo, incluyendo las clases de educación física, al ámbito cultural, pues con restricciones de aforo, con el uso de geles hidroalcohólicos, en fin, conocemos bien los detalles. Pero en cuanto a la actividad física, hay restricciones más severas que en otros ámbitos. ¿Por qué en esta comunidad, por ejemplo, no se reconoce esto como actividad esencial? Bueno, no ha sido una prioridad, digamos, yo creo, para esta comunidad, pues invertir un poco más de tiempo en plantear pues un protocolo de actuación como sí que se está planteando en otras comunidades, porque yo revisando un poco si éramos un caso excepcional o otras comunidades también están en la misma circunstancia y no, somos el único caso en el que se ha sido tanta gente en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está demandando ahora? Y que salió una noticia esta semana en el Diario de Burgos de que la actividad físico-deportiva sea reconocida como una actividad esencial, porque el deporte es un derecho fundamental para practicarlo y así lo entendemos y entonces como no se está abordando ni están dando propuestas o por lo menos poner una iniciativa. Todo es no permitir, pues hay que buscar otras soluciones y, como decías tú, si en todos los ámbitos ha habido una adaptación a las nuevas normas, ¿por qué no en el deporte? ¿Por qué no en las actividades de los niños? De hecho, ha habido una denuncia a iniciativa de los gimnasios y centros deportivos burgaleses, pero con carácter regional, para denunciar esta situación y reclamar, lo contaban también los servicios informativos de la 8 Burgos, reclamando el reconocimiento del deporte como actividad esencial. Vamos a concretar un poco más, si os parece, hablando del deporte infantil. Una de las primeras decisiones que se tomó a la hora de abordar el inicio de curso fue los protocolos que se establecían en las aulas y
restringir algunos servicios que podían ser de riesgo, entre ellos las actividades extraescolares. Así que, excepto, como me ha explicado Elsa, los equipos federados, en los colegios no se están realizando ni escuelas deportivas ni actividades extraescolares tampoco, no solo de ámbito deportivo, de ámbito artístico ni de ningún tipo. Desde ese punto de vista, te voy a hacer dos preguntas. Por un lado, ¿cómo nos afecta a la sociedad, particularmente a los padres, pero también a los niños esta situación? ¿Qué perciben los padres que están en contacto contigo como entrenadora de esa falta de actividades extraescolares y cómo va a afectar eso a los más pequeños? Pues les genera mucha tristeza, les da mucha pena decir que el que los niños no puedan jugar, no puedan relacionarse con sus iguales, no tengan una motivación externa. O sea, yo, por ejemplo, pensando en este tema, los niños lo ilusionados que van a su partido del sábado, porque han estado toda la semana practicando o, bueno, entrenando con sus amigos, con su equipo, y saben que el sábado, pues oye, que son los niños más felices poniéndose su camiseta, su pantalón, sus botas, sus zapatillas, lo que sea, para ir a jugar un partido y encima que viene papá y mamá a verme. O sea, y entonces los padres notan que no tienen esa motivación, que no tienen esa ilusión, les ven más tristones. De hecho, una palabra que utilizan mucho es que están más tristones, más aburridos, más apáticos, y todo lo que va a conllevar a consecuencias a nivel emocional y social, pues es una cantidad de valores que no se están trabajando, valores que a ellos les van a generar unas herramientas para afrontar pues su día a día, su formación personal y su crecimiento al fin y al cabo. Y eso se está viendo que no se está trabajando y que no tienen ni siquiera esa oportunidad. Yo creo que también el deporte, digo, que ha pasado a un segundo plano en todo Totalmente. esto. Pero ya que hoy nos centramos en los niños, que están muy bien, que son un poco los olvidados, e incluso en la cuarentena decíamos que no salían y que debían salir, ¿no? Pero también, por ejemplo, en las residencias mucha gente lo dice. Yo creo que esto está por ver y habrá estudios que lo digan, el deterioro de los ancianos que están medio año en una habitación sin salir prácticamente. Total. Os lo comentaba, que ¿Sí? he tenido que hacer un informe pericial, que a veces voy a la cárcel, y me ha dado pena, de verdad, me ha dado mucha pena de lo que me han contado los internos en el centro penitenciario, que no hay nada, o sea, ni talleres ni actividades, está todo suspendido. Entonces, ¿qué hacen? Pues estar en el patio con la mascarilla, muchos tomando medicamentos farmacológicos, es un encefalograma plano, o sea, que es que yo creo que es algo general, que la actividad y que realmente contagia cuando tú sales a correr, o sea, no se ha demostrado tampoco, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo un debate Y muy... esto es una cuestión, como decía antes, no solo de salud física o de necesidad de actividad que puedan tener los niños o colectivos que estén en una situación más complicada como va a ser en un centro penitenciario. Desde el punto de vista de la socialización, al final, ahora mismo los parques han abierto muy recientemente, pero hasta hace un mes o dos, los niños solo socializaban en el colegio y solo con su clase, porque tampoco en el patio, como las medidas son estrictas y seguramente tienen que serlo, no estamos discutiendo eso, pero sino estamos analizando qué consecuencias va a tener eso también desde el punto de vista social, o sea, no es solo deportivo de lo que hablamos. Sí, es que ahora es como que es muy difícil ser niño, ¿no? O sea, es decir, ahora mismo, ¿qué puede hacer un niño? Ir a clase, ir a casa y pues poco más, y interactuar con sus hermanos en el caso de que los tengan, ¿no? Entonces es que está siendo muy difícil para ellos pues no poder estar con sus amigos, no poder hacer otros planes o que tengan otras opciones. O sea, si te paras a pensar todo lo que ya no hacen, cumpleaños no se celebrarán, o sea, ese espacio que tienen de pasarlo bien con sus amigos no lo tienen. En el colegio, lo que estábamos comentando antes, el recreo, ese momento en el que van pues como locos a jugar con sus amigos y a desfogarse de las clases. No les dejan utilizar en la mayoría de los colegios ni balones ni elementos de juego, entonces todo que puedan jugar o con gente que están de su clase o cosas que puedan pues apañarse ellos para jugar, pero no en ningún momento pues lo que conocíamos de los patios del recreo de ese desfogue. Entonces es
Es da mucha pena. el aprendizaje no formal, Exactamente. Que es de toda la vida, que es uno de los principales aprendizajes, que este es el que no existe ahora. Y aparte de lo que decías de la socialización, al final los niños ¿cómo aprenden a resolver conflictos? Pues relacionándose, socializando. Ahora no tienen esa opción, o sea, y cuando resuelven un conflicto, todo lo que les aporta resolver un conflicto entre ellos, pues el que tienen que ponerse de acuerdo, en el que tienen que empatizar, en el que tienen que ceder, en el que tienen que dar, pues eso, saber dialogar para ponerse de acuerdo y seguir jugando. Todo eso se está perdiendo. Vamos a intentar poner un punto positivo a esta situación que la verdad es que es preocupante, ¿eh? Y todo todas las carencias que estamos teniendo y las consecuencias que pueden dejarnos. Así que, ¿cómo nos replanteamos esta situación, tanto para adultos como para pequeños? Porque la pandemia está aquí y vamos a estar en estas condiciones durante unos meses. Eso lo sabemos, independientemente de que llegue la vacuna o no, la situación es esta y nos tenemos que adaptar. ¿Pero qué podemos hacer? Yo creo que lo que hay que hacer, pues lo que se suele hacer es replantear objetivos. Ya si eres un deportista de élite tienes que replantear tus objetivos. Algunos dirán, mira, si no hay olimpiadas, no hay competiciones, pues a lo mejor lo dejo. Pues la vida de un deportista es muy corta, profesional me refiero, que es el 8%, ¿no? Pero la mayoría tenemos que ajustarnos un poco a lo que tenemos y tenemos que ser realistas y tenemos que hacer un cambio, un reajuste de planes. Estoy pensando que siempre vamos dejando temas que salen de cada sesión. Estoy pensando que tenemos que hablar también de la gestión de las expectativas, Fernando, en el ámbito deportivo, pero también el educativo o la gente que está entrando al mercado laboral, ¿no? Es que esta circunstancia altera. Es que lo cambia, es lo que hay que cambiar. Que al fondo son duelos también, duelos de pasarse un año, una persona que esté más de tipo él, que entrenan todos los días y de repente no haya competiciones en un año, pues la mayoría abandonarán, estarán frustrados, no sabrán qué hacer y ahí es donde está el reajuste tan importante de los objetivos, pero bueno, cada uno tendrá que hacer el suyo. Lo que está claro es que no podemos separar el cuerpo de la mente, ¿no? Esto no es Descartes, no hay que quitar un poco Descartes que no, sino si yo estoy enamorado estoy mejor, si me cortan un brazo estoy peor, no sé, la actividad física es importantísima, ¿no? Yo creo que hay que buscar adaptación, o sea, hay que buscar un protocolo porque si en otras comunidades se puede hacer, ¿por qué no aquí? O sea, y proponer y buscar alternativas y lo mismo pues con lo que hablábamos ya no solo en el deporte escolar, sino en todo lo en general que está abarcando todo lo que es el deporte, que está siendo lo que primero se está eliminando cuando se sabe que el deporte es beneficioso para nuestra salud, ¿no? Entonces hay que buscar pues eso, unos protocolos o por lo menos que lo que reclamaban también en el diario de Burgos era que exista una relación directa de que hay más número de contagios o que se busquen esos informes donde que reflejen que sí que es verdad que hay más contagios donde se practica deporte, pero como no están, no existen, o sea, es lo que reclaman, de que sea algo contrastado. Entonces yo creo que lo mismo, pues eso, que se han adaptado muchas circunstancias y muchas cosas, yo creo que con el deporte se puede hacer lo mismo. Y nos vamos a quedar con ese mensaje que es muy claro y quiero, aprovechando que está Elsa aquí, decirles a los espectadores una cosa que se me ha olvidado contar al principio y que es muy importante en la agenda deportiva de hoy. Esta tarde, a partir de las 7, el Tizona se enfrenta al Liberbank Oviedo. Lo van a poder ver en directo aquí en la 8, 5 minutos antes de que arranque el partido, con la retransmisión de Juan Abril, con el que vamos a conectar antes de que acabe 8 Magazine. Hoy empezamos con Elsa, que es entrenadora también del Tizona, y cerramos con la previa de ese partido. Así que, Elsa, te puedes quedar y verlo todo seguido. O bueno, igual en casa lo ves más cómodamente, porque a la cancha no se puede ir. Nada. Ese es otro tema también. Otro día hablamos de esa cuestión. Fernando, te vemos el próximo viernes y Elsa, mil gracias. Ha sido un placer charlar contigo sobre este tema. Hasta muy pronto. A ustedes les dejamos ahora con la previsión meteorológica para que ya empiecen a organizar su fin de semana. Ayer Daniel Angulo nos daba muchos detalles de la previsión, pero ahora se lo resumimos en formato breve. Después abrimos nuestra sección de criminología. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Hoy
hemos tenido abundante nubosidad, sobre todo en el norte y este de la provincia, como nos muestra esta imagen de Frías. Todo esto se reflejaba muy bien en la imagen también del satélite Meteosat, donde vemos el tercio norte cubierto por las nubes debido a la incidencia de los vientos del nordeste. Y vemos esas otras nubes densas en el suroeste. Allí se ha formado una borrasca aislada, una dana, que continuará afectando a esa zona este fin de semana. Ya en la situación prevista para mañana a mediodía, mañana sábado, tenemos las altas presiones colocadas en el norte, pero afectando ya a gran parte de España, excepto al suroeste. Por lo tanto, mañana será una jornada de cielos nubosos en el oeste, lluvias también en el suroeste, pero en el resto nubes que irán dando paso a claros, aunque continuará entrando por el norte viento nordeste, que hará que bajen algo las temperaturas. El domingo se forma una baja relativa al oeste de la península. Este día ya los vientos no serán del nordeste sino del sureste, y eso hará que tengamos los cielos poco nubosos y que suban las temperaturas en toda España. Concretando ya para nuestra provincia en este fin de semana, que en general va a ser de tiempo estable, seco y con ascenso de temperaturas, sobre todo el domingo. Mañana sábado abundará la nubosidad en el norte, aunque luego vea por la tarde se abrirán claros. Seguirán soplando vientos del nordeste como hoy y las temperaturas bajarán un poco. Las máximas sobre 10 grados en Espinosa de los Monteros, 12 en Villarcayo, 13 en Miranda de Ebro y las mínimas entre 3 y 4 grados por esta zona de la mitad norte. En la Bureba y en el este también cielos nubosos por la mañana, claros por la tarde, viento del nordeste todo el día, temperaturas sobre 10-11 grados en Belorado, en 9-10 se quedarán las máximas en Prado Luengo, con mínimas de 2 grados. Por el centro y el oeste, abundante nubosidad, sobre todo por la mañana, nubes bajas que luego darán paso a claros por la tarde. Soplará en toda esta zona viento del nordeste, temperaturas máximas sobre 12 grados, en Burgos, en Villadiego, en Melgar llegarán hasta los 13 y mínimas de 3 grados. En la mitad sur, cielos poco nubosos en general, quizás algunas neblinas a primeras horas, temperaturas que estarán sobre los 13 grados en Lerma, pero en el sur, en el Valle del Duero, donde no afectará el viento, llegarán hasta los 16. En la sierra, cielos poco nubosos, máximas de 12-13 grados y mínimas de 1. Mañana en Burgos capital, nubes por la mañana y luego claros por la tarde, con viento del nordeste y ligero descenso de temperaturas. Pero ya el domingo, día soleado, ascenso de temperaturas y seguirán subiendo el lunes. Y este es un buen fin de semana para ver las cascadas. Así estaba la Yeguamea en el noroeste, las Pisas en el norte, carretera Santander, y el Guarguero, ya en el extremo norte de nuestra provincia. Continuamos en 8 Magazine con el guión habitual de los viernes, aunque hablamos de temas distintos en cada sesión, pero llega el momento de abrir nuestra sección dedicada a la criminología, que ya saben realizamos en colaboración con la Universidad Isabel I, concretamente con Víctor Rodríguez, que es el decano de la Facultad de Criminología en la Isabel I. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes, muy bien. Hoy vamos a hablar de tecnología y lo vamos a hacer porque es una herramienta, y yo creo, o tengo la sensación, ahora me la aclaras, cada vez más importante en todos los ámbitos, pero también en el de la seguridad, en cuanto no solo a la resolución de crímenes, que lo hemos explicado en otras ocasiones, sino en el entrenamiento, por ejemplo, de los profesionales, ¿verdad? Sí, la verdad es que ya lo que viene siendo la realidad virtual o la realidad aumentada lleva años utilizándose, pero ahora desde la época del coronavirus, confinamiento, todo lo virtual se ha tenido que agilizar, se ha desarrollado mucho más, ha habido una inversión económica muy importante y se han perfeccionado ciertas técnicas porque nos hemos dado cuenta que hay situaciones en las que es mejor traspasar a un mundo virtual para tener este aprendizaje de una forma más rentable y más fácil. Claro, es más, primero, es más seguro desde cualquier punto de vista, el de la pandemia o el de la integridad física. Sí. Después, también es más barato porque los recursos, una vez que tienes las herramientas, que igual requiere una inversión, pero una vez que tienes esas herramientas, pues también economiza mucho. Y luego que es realmente eficiente este tipo de tecnologías, ¿verdad, Víctor? Sí, la verdad es que ya no solamente aplicado a la criminología o a la seguridad, sino ya prácticamente durante el confinamiento ha habido desarrollo de muchas tecnologías para cualquier tipo de profesión, en las cuales te enseñan a ser un buen profesional de tu sector, para que el día de mañana, cuando tengas que aplicarlo en una escena de un crimen, en una situación crítica, sepas cómo actuar correctamente y de la mejor forma eficiente para tener el menor impacto posible. Entendamos que tener yo el menor riesgo posible de sufrir una agresión, por ejemplo, o de que se me despiste un indicio en una escena de un crimen. ¿Te parece si vamos
explicando cada uno de los conceptos y luego ya entramos en la parte más práctica, pero hay muchos espectadores que igual no lo conocen o confunden estos términos cuando hablamos de... Justamente antes de ayer teníamos unas expertas que han desarrollado un videojuego para trabajar con alumnos con dislexia y diferenciábamos ya realidad virtual y realidad aumentada, pero yo creo que es conveniente que aclaremos estos términos. ¿Qué es cada uno de ellos, Víctor? La realidad aumentada, el ejemplo más práctico que podemos poner es el móvil que tenemos nosotros en la mano. Y hay muchísimas aplicaciones que solamente con enfocar con la cámara nos figuran que hay algo que no existe realmente, ¿vale? Nos dan esa visión incluso del GPS, te indican la calle por donde tienes que girar o te muestran cómo era un edificio hace 80 años en tu ciudad. Y luego la realidad virtual es aquel en el que nos metemos por completo en una experiencia inmersiva en la cual estamos en un entorno completamente virtualizado, en el que no estamos físicamente. Sí, artificial, ¿no? Exactamente, en el cual podemos estar en nuestra casa sin ningún problema y estamos pensando, estamos viendo a través de unas gafas, pues que podemos estar en el Polo Norte, por ejemplo. Sin estar, estando en un escenario, estamos en la comodidad de nuestra casa. Sí. En nuestra casa y la realidad aumentada pues parte de algo que sí tenemos físicamente para recrear más información sobre eso o bueno, otras cuestiones. Vale, ¿algún concepto más que tengamos que tener claro antes de seguir avanzando? No, con esos nos vamos a mover. ¿Cómo aplicamos eso a la criminología, a la seguridad? ¿De qué manera? Pues en muchas ocasiones los simuladores que se utilizan son o de realidad aumentada o de realidad virtual para fingir escenas de un crimen que las podemos diseñar como nosotros queramos. Podemos poner que está el arma homicida debajo de la mesa, debajo de un sofá, o que no existe en esta misma sala, que tienes que ir, llamémoslo como una especie de juego, de ir encontrando esta serie de pistas, esta serie de indicios, que tienes que aprender cómo es el procedimiento para recoger cada uno de ellos correctamente, en base a los protocolos que se van a aplicar el día de mañana en una escena real, y una vez que los tienes, pues ya tienes todo el abanico de pruebas necesarios para intentar solventar este caso. Lo bueno que tiene es que desde tu casa o desde una sala puedes fingir que estás en muchos tipos de escenas. Puedes estar en 6 tipos de escenas a lo largo de un día, cuando realmente como profesional, pues a lo mejor para pasar por esas 6 escenas distintas tienes que estar años ejerciendo. Y estaba pensando en cuando nos explicaste la metodología que se sigue a la hora de recoger pruebas y no solo las herramientas que utilicéis, sino el orden, el etiquetado, lo precisos que hay que ser. Si eso también se puede trasladar al ámbito virtual o no es necesario, habitualmente se usa en labores de formación. Se utilizan las labores de formación principalmente, pero también a la hora de prácticas, porque al fin y al cabo tienes que enseñar correctamente a seguir esa metodología, esos procedimientos, para que el día de mañana, cuando lo encuentres de verdad, sepas aplicarlo bien. No es, bueno, como es un videojuego, pues deprisa y corriendo, no. Hazlo bien, hazlo en condiciones, aprende cuál es la metodología correcta y el orden correcto de los pasos para el día de mañana no tener que dudar ni siquiera. Llegar a una situación y decir, vale, primero esto, segundo esto, y ser el mejor profesional posible en tu carrera. Bueno, y además, como nos decías, este tipo de tecnología se ha desarrollado tanto que lo de que es un videojuego cada vez es más real. Sí. La sensación, ¿no? Sobre todo en las más inmersivas a las que te has referido, es poco de juego y mucho de realidad. A veces hasta incomodan, sí, de alguna manera. Bueno, se puede utilizar, por lo tanto, en el entrenamiento, en la práctica de determinados procedimientos relacionados con la criminología, con la seguridad. ¿Para qué más vamos a utilizar este tipo de tecnología? Sobre todo está muy destinada a lo que es una buena formación y un posterior perfeccionamiento, porque recordemos que los protocolos son estandarizados, pero pueden ir modificándose con el tiempo porque se van mejorando. Entonces hay que tener un continuo reciclaje de estas formaciones y ir metiendo poco a poco estas nuevas modificaciones en esta realidad virtual que simplemente en un par de días lo podemos modificar y aplicar para que la gente se ponga un poquito más a prueba con estas nuevas metodologías o con nuevos prototipos distintos de herramientas que el día de mañana van a necesitar saber utilizar. Me decías, Víctor, que se puede realizar para recrear una escena del crimen, pero también para prácticas que son muy cotidianas para los cuerpos y fuerzas de seguridad, como por ejemplo una práctica de tiro. Ya no es necesario utilizar el arma
oficial, ni gastar munición, ni que también siempre volvemos a la imagen de las películas, ¿no? Pero que es algo con lo que estamos familiarizados. La destreza en el tiro, por ejemplo, se puede entrenar con herramientas tecnológicas específicas para esa función y medirlo probablemente con más precisión que si lo hiciésemos en formato real, ¿no? Sí, de hecho, fuerzas y cuerpos de seguridad llevan bastante tiempo utilizando estas galerías de tiro virtuales, que lo que hacen realmente es recrear una escena, pues, de un atraco o de un secuestro con rehenes, en las cuales incluso tienen que interactuar verbalmente con el agresor y, en el caso de ser necesario, intervenir con las fuerzas, con las armas de fuego. Pero es que ya no solamente es que digamos que es como los videojuegos que entendemos, sino que tiene miras láser o tiene tal puntería o tal capacidad milimétrica que allá donde se dispara es donde supuestamente la bala va a impactar. Entonces les da esa destreza de que el día de mañana, si tienen que llegar a hacer el uso de la fuerza mediante las armas, van a ser capaces, casi digamos, de acertar donde quieren dar, por decirlo de alguna forma. Hay un concepto que no hemos abordado, el que me has nombrado también y que me gustaría explicarles a nuestros espectadores: los trajes sensitivos. ¿En qué consisten, Víctor? Son trajes que realmente parecen un poco demasiado futuristas, pero ya están en el mercado y ya se están utilizando en muchas experiencias. Es un traje biomecánico que realmente nos lo ponemos, y a través de unos controles, una persona externa pues puede hacer que sintamos calor en una parte del cuerpo, o que sintamos una pequeña descarga eléctrica a modo de que nos han dado un golpe, ¿vale? Esto lo que vamos a utilizarlo para formación es para fingir, por ejemplo, que un policía se encuentra en una situación de un disturbio y que le han agredido o que le van a tirar una piedra, como estamos viendo últimamente tanto en las noticias. Si conseguimos que estas fuerzas y cuerpos de seguridad estén en un estado preventivo continuado, vamos a conseguir que el día de mañana no sucedan estas agresiones que estamos viendo a diario. Y además podemos colaborar con ellos a la hora de investigaciones, de comprobar cuáles son los niveles óptimos, entendamos, de estrés en los cuales pues, un policía en estas situaciones se tiene que mantener para que no pueda desarrollarse de forma negativa. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la efectividad de un entrenamiento en un escenario virtual o en uno físico? Yo tengo la sensación ahora mismo que recrear algo en un escenario físico es más difícil que hacerlo en el virtual, que va a ser más preciso el virtual en este momento de la técnica. ¿Es así? Sí, hay algunos escenarios que efectivamente es mucho más fácil recrearlos a modo virtual, y además con toda la complejidad que queramos y con toda la realidad que realmente deseemos que parezca, que hay otros que, bueno, a modo físico real, pues a lo mejor hay un criminólogo o un investigador que no se encuentra en ciertas situaciones nunca a lo largo de su desarrollo profesional, por muy larga que tenga la trayectoria. De esta forma, simplemente pues, con este traje o con unas gafas de realidad virtual, en cuestión de minutos te encuentras en mitad de una escena y vas a aprender cómo posiblemente tenías que actuar si el día de mañana te viese en una situación crítica. Y de manera más fiel que si tuvieses que recrear eso, ¿no? Sí, además escenario... porque a modo virtual podemos complicarlo o simplificarlo todo lo que queramos, claro, y vamos a poner siempre en el punto más complejo, más extremo, para que el día de mañana, bueno, pues si nos encontramos algo más simple nos va a ser fácil, pero si nos encontramos lo más complicado, oye, pues ya sé, porque ya he sido entrenado correctamente, de cómo tengo que actuar. Tenemos que terminar en 2 minutos, Víctor, pero al final la conclusión es que en este caso la tecnología es no solo una herramienta, sino una aliada, ¿no? Porque hay veces que el desarrollo tecnológico pues, nos puede abrir situaciones vulnerables, ¿no? Lo hemos aprendido también en esta sección contigo, pero en este caso nos va a servir como entrenamiento y como una herramienta para la lucha, más que para ser vulnerables. ¿Esa sería una buena conclusión para esta tarde? Sí, sobre todo eso, y que con todas estas metodologías lo que hacemos es reducir el riesgo a la hora de recrear algo de forma real, de tener un accidente. Lo más fácil de pensar, por ejemplo, es la galería de tiro, pues que sin querer una bala rebota y impacta contra un compañero. En una galería de tiro virtual eliminamos ese factor de riesgo.
Bueno, pues con esta idea nos vamos a quedar. Nos vemos el próximo viernes. La verdad es que aprendemos muchas cosas cada semana, así que te esperamos el próximo viernes para seguir profundizando en estos temas relacionados con la criminología y la seguridad. Hasta entonces, que tengas buena semana. Mil gracias, Víctor. Igualmente, gracias a vosotros. A ustedes les vemos también enseguida. Justo después de esta pausa para la publicidad, vamos a conectar con Aranda de Duero para hablar de la nueva situación que tiene respecto a ser la ciudad europea del vino. Abriremos también agenda, les presentaremos el calendario Tiempo de Mujeres, bueno, un montón de cuestiones tras la pausa. Son las 5 y 11 minutos, seguimos en directo en 8 Magazine. En este punto del programa nos vamos a ir hasta Aranda de Duero, porque como les he contado al principio del programa y les venimos contando también en los últimos días en nuestros servicios informativos, Aranda será Ciudad Europea del Vino también en 2022. Ya lo es, y lo que pasa es que no podemos celebrarlo como habíamos previsto, o como habían previsto más bien los responsables de esta actividad en el Ayuntamiento de Aranda de Duero. Nos acompaña la concejal de Promoción y Turismo en el Ayuntamiento de Aranda, Olga Maderuelo. Buenas tardes, Olga, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Les decía a nuestros espectadores que ese es el titular y en realidad resume esta situación, Olga. Aranda seguirá siendo Ciudad Europea del Vino también en 2022, porque de hecho es Ciudad Europea del Vino. La cuestión es que no se pueden realizar las actividades que conlleva este título, ¿no? Sí, pues mira, gracias a Dios la Red Europea de Ciudades del Vino, RECEVIN, decidió por unanimidad que Aranda pudiese prorrogar esa celebración hasta 2022. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues gracias a Dios nos va a permitir poder realizar esas actividades, esos eventos multitudinarios con los que celebrar de una forma festiva este reconocimiento, ese sonorama, ese Envero Fest, por los premios Envero, la fiesta de la vendimia y tantas otras. Pero sí que es verdad que bueno, nosotros este año no queremos que sea un año en blanco. El año pasado, aunque tuvimos pandemia, ya se hicieron una serie de actuaciones en torno a Ciudad Europea. Este año vamos a hacer más, pero claro, con muchas limitaciones, es decir, vamos a poder promocionar a nivel nacional e internacional, sobre todo a través de medios, Aranda como destino de vino, como ciudad de vino y toda la ribera del Duero en conjunto, pero obviamente los actos multitudinarios no vamos a poder hacerlos. Un ejemplo muy bueno es los premios Envero. Los premios Envero este año los vamos a celebrar, vamos a sacar el concurso, pero no vamos a hacer el Festival de los Envero porque lamentablemente no podemos. Bueno, al final hemos aprendido muchas cosas en este periodo y es reinventarnos, ¿no, Olga? Vosotros especialmente, porque bueno, habéis vivido momentos de diferentes intensidades y siempre con la vista puesta en el futuro. Y esto lo que nos da es tiempo para desarrollar los planes y las muchísimas ideas que ya teníais, ¿no? Y que no se pueden llevar a cabo porque no se pueden realizar actos multitudinarios. Entonces, a los que tenéis previsto con esas reducciones de aforo, con las limitaciones que exige la pandemia, vamos a sumar tiempo y vamos a pensar en más a largo plazo. Yo siempre te pregunto, ¿en cuántos escenarios trabajáis? ¿En el más próximo, en el futuro y en algunos más, ¿no? Por si acaso estáis en esa situación, pero no ahora, desde hace unos cuantos meses ya. Sí, lo que pasa que, como bien has dicho, nos hemos reinventado ya desde el año pasado, cuando no pudimos celebrar la feria de Ciduero. Anteriormente se había cancelado todo, pero bueno, Ciduero, aunque no iba a ser la feria presencial, sí quisimos hacer esas jornadas de ese foro de industrial sobre la economía
arandina en torno a la industria, luego hicimos incluso la de comercio y hostelería. Ahora mismo dices, ¿qué estamos preparando? Siempre hemos trabajado con un plan A y un plan B. Bueno, pues ahora estamos trabajando un poco más en tiempos. A corto plazo vamos a celebrar las jornadas de turismo que se celebrarán en abril y van a ser semipresenciales, es decir, habrá un aforo muy pequeño para personas que van a estar presencialmente en las mismas y el resto se emitirá todo por online. Y yo creo que, de hecho, ya todo lo que hagamos, aunque ya esta pandemia pase y todo mejore, yo creo que esto ha venido para quedarse, es decir, el poder transmitir de forma online y que se quede grabado para que en cualquier momento cualquier persona que haya querido asistir a ese evento, a ese foro y no ha podido, pueda asistir o no, o alguien que está muy lejos de Aranda. Luego, a medio plazo, estamos ya pensando en los premios Envero, que van a ser para junio, y bueno, para ya septiembre todavía estamos hablando de poder celebrar de alguna forma la fiesta de la vendimia. Olga, vamos a ir paso a paso con cada una de esas cuestiones, ¿te parece? Lo de la virtualidad es verdad que ha llegado para incorporarse. Nosotras, por ejemplo, estamos manteniendo esta conversación por videoconferencia, como hemos hecho también en el ámbito privado, pero también en el profesional. Y eso nos da también algunas ventajas, como las que has repasado. Pero me cuesta mucho imaginarme, en el caso del vino, que seguro que se puede, porque al final se trata de hacer llegar el vino a cada uno de los catadores y que haga esa cata, porque tiene que ser sensorial y eso sí que no puede ser online, pero bueno, si tiene el vino puede hacerla en formato online. Pero al final tenemos que ir a esos dos escenarios, el virtual y el presencial. ¿Cómo preparáis los Envero? Para los que faltan unos cuantos meses, pero ahí yo entiendo que sí tiene que haber una parte física, ¿no? Aunque también quiero decir, y perdona que te robe un minuto más, Olga, que esta es una semana de esas importantes, sobre todo para los que damos noticias en Aranda. Esta semana hemos contado en nuestros servicios informativos que los datos respecto al coronavirus son muy buenos. Esta semana se ha dado de alta al último paciente de COVID en el Hospital Santos Reyes y la situación ha cambiado radicalmente de momentos muy complicados como el segundo confinamiento que vivisteis en el mes de agosto. Así que entiendo que estáis en un momento esperanzador a la hora de pensar en escenarios más físicos que virtuales. ¿Es así? Sí, es así. De hecho, ayer todo en el pleno que tuvimos anoche, toda la corporación municipal le solicitó, ha hecho un escrito solicitando que nos pasen ya a fase 3, ¿no? Estamos muy optimistas, estamos muy contentos, pero con precaución, es decir, no hemos bajado la guardia, todo el mundo sigue cumpliendo con las normas, que es lo que creo que debemos hacer. No nos debemos olvidar nunca que estamos en una pandemia, pero sí, muy contentos por la situación que está viviendo ahora mismo Aranda de Duero. Y en cuanto a los premios Envero, los vamos a reinventar. Es decir, normalmente era una cata de 1000 personas, una cata ciega de 1000 personas que se celebraba en el recinto ferial. El recinto ferial lo tenemos ahora mismo todavía con el hospital de campaña montado por si acaso. Ojalá no lo tengamos que utilizar nunca, pero de momento no lo podemos usar. Aparte, juntar 1000 personas no se puede en estos momentos. Con lo cual hemos reducido la cantidad, estamos barajando entre 100 y 300 personas, más bien 100, van a ser personas, vamos a invitar sobre todo a que participen personas que han estado trabajando en primera línea contra la pandemia, es decir, sanitarios, bomberos, policías, personal de limpieza, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque queremos darles ese homenaje y esa alegría de ir a un día de cata y esa oportunidad, ¿no?, de celebrar que poco a poco todo esto va a ir pasando, ¿vale? Y luego, pues, lo queremos hacer en junio, porque, entre otras cosas, creemos que por la meteorología lo vamos a poder hacer en la calle. La idea es que esas catas se realicen en la Plaza Mayor. No sé si tendremos que hacerlo en 1, 2, 3 días, porque tampoco seguramente podamos contar a todas esas personas a la vez. Y lo queremos hacer en la calle porque como no vamos a tener el Festival de Envero, por lo menos sacar los Envero a la calle de alguna forma.
Bueno, de aquí al mes de junio, estos son los planes, son los objetivos que esperamos que se cumplan, pero pueden ocurrir muchas cosas. Lo más probable es que mejore la situación, porque crezca el número de vacunas y porque al final hemos aprendido mucho durante este periodo, e incluso a ser resilientes y aceptar lo que venga. Así que estoy segura de que vamos a volver a charlar de aquí a junio, pero hasta entonces, Olga, ¿cuál es la sensación que hay ahora mismo en Aranda? Después de tener tan buenos datos, a lejos de datos de abril, por ejemplo, en la que había hasta 40 ingresados en el hospital, en la concejalía que tú diriges, que no os ocupáis solo del turismo, también estáis en permanente contacto y trabajo con comerciantes, hosteleros, con algunos de los sectores más sensibles de la crisis que nos ha traído la pandemia. ¿Cuál es el estado de ánimo ahora mismo? Pues el estado de ánimo estamos deseando trabajar en plena libertad y seguridad, ¿vale? Pero pues eso, estamos esperanzadores de que nos van a ampliar los horarios para que nuestra hostelería pueda trabajar con los interiores de sus locales abiertos, con mayores horarios. Y bueno, también estamos trabajando en los arandabonos que van a salir cuanto tengamos los presupuestos, apretaremos el acelerador para que salgan a la calle cuanto antes. ¿Que serán unos bonos al consumo, Olga? Exacto, son unos bonos al consumo que se van a repartir entre los ciudadanos y que, bueno, en total vamos a poner en las calles 400.000 euros. Cada ciudadano empadronado tendrá derecho a 2. La forma de canjearlos es muy, muy fácil porque debido a la pandemia hemos desarrollado desde el Departamento de Informática del Ayuntamiento de Aranda, junto con la empresa que nos ayuda al mantenimiento web, hemos desarrollado una aplicación con la cual el ciudadano simplemente tiene que llegar a una tienda, a un comercio o a un establecimiento hostelero o de otro tipo adherido a la campaña, y solo tiene que enseñar el DNI, y en ese momento el personal de ese establecimiento, metiendo el número del DNI, automáticamente se le hace el descuento en el bono, con lo cual es una forma muy, muy fácil para el ciudadano, sin tener que canjear tickets ni hacer compra del mismo, y también muy, muy igual, porque va a llegar a todos, ¿vale? Y bueno, pues lo pueden usar a partir de 14 euros de compra, con lo cual, bueno, pues entendemos que por lo menos la mitad lo tiene, o sea, va a haber un ingreso de liquidez en el mercado de por lo menos el doble, ¿no? A esos 400.000. Esperamos que se muevan en esos 60 días que hemos dado de campaña, al menos 800.000 euros. Y bueno, aparte de ello, nosotros, como bien has dicho, somos una concejalía que lleva también innovación, lleva industria. Seguimos luchando para traer más empresas a Aranda, para que haya más puestos de trabajo, porque creemos que esta pandemia va a dejar a mucha gente sin el mismo, y queremos dar opciones, dar oportunidades a nuestros conciudadanos para que tengan opciones laborales también. Y por otra parte, a corto plazo también estamos organizando esas jornadas de turismo, que van a ser muy interesantes porque van a ser internacionales. No voy a adelantar más todavía. Bueno, pero tendremos ocasión, no te preocupes, Olga. Sí, en cuanto sí. se acerque la fecha, nos lo cuentas y nosotros lo transmitiremos también, como hemos hecho en otras ocasiones. Al final, el recuperar el turismo que se ha perdido durante este periodo es uno de los objetivos también de la titularidad de la Ciudad Europea del Vino, que se prolonga hasta 2022. Hemos ganado tiempo y esperemos que recuperemos también el rendimiento que esperábamos tener siendo Ciudad Europea del Vino. Así que vamos paso a paso. En cuanto estén listas las jornadas nos lo cuentas. Estaremos también pendientes de los enveros y de todo lo que ocurra. Ojalá todos los datos sean tan positivos como los que estamos abordando esta tarde. Olga Maderuelo, mil gracias. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros. Cuidaros. Hasta muy pronto. En 8 Magazine continuamos ahora ocupándonos de la agenda cultural. Todas esas citas a las que se refería la concejal de Aranda, Olga Maderuelo, tendrán su reflejo seguro en próximas agendas. De momento, Carla Martín ha recogido lo que corresponde a los próximos días, actividades que sí pueden disfrutar en la capital y la provincia en el ámbito cultural. Esto es Fila 8. La Semana Cultural de Fila 8 tiene hoy un comienzo de cuento. Solo me he perdido un poco y el lobo me ha ayudado a encontrar el camino. ¿El lobo? ¿El lobo? Una Caperucita actual, con personalidad y que sabe cuidarse sola, saltará al escenario para hablar de la bondad, de la importancia de la lectura y de la alimentación sana, del amor a nuestros abuelos y la desmitificación del lobo como animal fiero y malvado. El lobo no es un extraño. Sobre el mismo escenario, Camerata Lírica interpretará para un público joven y adulto la ópera más representada en los últimos 100 años, La Traviata de Giuseppe Verdi. Se estrenó en 1853, basada en la novela La Dama de las Camelias. Desde entonces, su programación es sinónimo de afluencia y éxito en todo el mundo. Nos vamos hasta Aranda de Duero para conocer a dos amantes de los programas de televisión y del legado de Félix Rodríguez de la Fuente. Esta pareja se embarca en la aventura de rodar un documental para explicar la situación actual de la Tierra. Yo sé que hay más como tú, gente que ilumina con su luz. Esjoglars presenta su último trabajo en Miranda de Ebro. No ser, me dirán, esta es la cuestión. Aquí no basta ser catalán, se debe de ser catalón. Señor Ruiseñor es una mordaz crítica del procés a través de la figura de Rusiñol como referente de una añorada Cataluña cívica y abierta al mundo. La compañía enfrenta aquella Cataluña con la actual para reivindicar el arte como patria universal. Yo creo que Joglars tenía que opinar sobre el asunto de esta terrible realidad en Cataluña, ¿no? Confrontando este hombre con estos bárbaros que hay ahora, ¿no? Si hubiéramos tenido a muchos Rusignols, otro gallo nos cantaría. Bajo el lema Dejad que los niños se acerquen al rock, Happening recorre la historia del género con un espectáculo teatralizado, didáctico e interactivo dirigido a las familias. Este grupo vallisoletano, con más de 20 años de experiencia, quiere mostrar la figura del músico de rock como alguien cercano y accesible a través de sus principales canciones, personajes y grupos musicales. La flautista María Toro inaugura en la capital el Festival de Jazz de la Fundación Caja de Burgos con un concierto en el que podremos escuchar su trabajo más reciente acompañada de piano, batería y contrabajo. Dime dónde te la cama. Este álbum combina la profundidad del jazz y la emoción del folclore gallego con guiños flamencos y la energía del progresivo más arrollador. Quienes deseen aprender más sobre el jazz y el manejo de la flauta travesera pueden participar también en 2 talleres que impartirá la propia artista. Las pérfidas alas de un deseo infame. La violación de Lucrecia es una propuesta escénica poética con un fuerte lenguaje contemporáneo que narra el hecho que terminó con el dominio de los reyes en Roma y que propició la instauración de la República. A pesar de su escalofriante violencia, este mosaico de sentimientos, pasiones y arrebatos se convierte en prólogo de una historia posiblemente actual, donde la denuncia de su propia violación hace que cambie el rumbo de los acontecimientos. Las paredes del Hospital Universitario de Burgos se han convertido en un reconocimiento al colectivo de enfermería. Estas imágenes pretenden ser un ejercicio de memoria colectiva para recordar cómo la pandemia ha obligado a estos profesionales a readaptarse y volcarse en una situación totalmente nueva. El Instituto Municipal de Cultura ha prorrogado la exposición de trajes populares y fotografías para Días de Dar Humo. En estos pasillos encontramos parte de la colección personal de Alfonso Díez, algunas piezas nunca antes expuestas, junto a un homenaje a nuestros mayores inmortalizados en escenas cotidianas y también a los jóvenes, el futuro de la tradición. Lo que quería reflejar sobre todo es que la gente joven
todavía está muy involucrada en el mundo del folclore y que esta gente joven que está posando, para mí, que he sido muy afortunada, pues todavía tienen tiempo de ver y recuperar estas tradiciones, estos usos, estas maneras de estas costumbres. La última propuesta de la semana llega de la mano del pintor londinense Simon Edmondson. La Sala Pedro Torrecilla expone una selección de sus mejores obras, una treintena de cuadros expresionistas en los que reconoceremos la influencia de pintores como Velázquez o Goya. Continuamos en 8 Magazine, puestos al día en las actividades culturales. Gracias, Carla. Por cierto, después vamos a ampliar una de estas propuestas que recogíamos en nuestra agenda y estaremos en la exposición del 75 aniversario de la Fundación Fernán González. Bueno, pero ustedes ya tienen una idea de las actividades que pueden disfrutar. Continuamos en realidad en página cultural, aunque vamos un poco más allá. Vamos a hablar de educación, pero lo vamos a hacer con mujeres escritoras como hilo argumental de esta charla, igual que son las protagonistas del calendario que ha editado un año más el calendario coeducativo Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo, que se acaba de presentar y que yo creo que es muy esperado en las aulas. Es un trabajo que se realiza cada año desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Burgos. Nos acompaña su representante que viene con el trabajo debajo del brazo, aunque lo vamos a ir viendo también. Elena Ferrero, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Es que lo estábamos repasando, por eso lo digo, que vienes con el trabajo debajo Pues sí, del brazo, porque lo vamos a desgranar, ¿eh? Este es un calendario que es un calendario, cada mes está dedicado a una escritora, pero sobre todo quiero que empecemos aclarando ese concepto de coeducativo, que es en lo que vosotros como profesionales de la enseñanza queréis insistir. No se trata solo de ilustrar, que sería suficiente y muy bonito, por otro lado, desde el punto de vista artístico, de ilustrar cada mes del calendario con la figura de una escritora. Queréis ir un poco más allá. Efectivamente, nuestro calendario, que es pues una de nuestras joyas, nuestro orgullo, y es verdad que cuando vamos a los centros nos lo demandan, nos lo piden. Ahora que ha salido en las noticias, pues cada vez están llamando, uy, que queremos un ejemplar, que nos parece muy bonito, muy atractivo, pero yo siempre digo que no es un simple calendario. Efectivamente, lo es, pues porque si tú abres, lo que ves al principio es una cabecera y unas fechas, ¿no?, con los días señalados y demás. Pero si te vas al final del calendario, lo que tiene de especial son toda una serie de propuestas didácticas que toman como punto de partida las mujeres que aparecen efectivamente en la cabecera de cada mes, que como tú muy bien has dicho, en esta ocasión son escritoras, porque este es un proyecto que parte de la organización de mujeres de nuestro sindicato, del área confederal, de la intersindical confederal, que tiene este título, ¿no?, genérico de Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo, y cada año se otorga pues para visibilizar a un campo del arte, de las ciencias, del deporte. Llevamos ya muchos años, desde el año 2005, con esta labor. Estas propuestas didácticas además están diseñadas por etapas educativas, desde 0 a 3, primaria, secundaria, hasta educación de adultos. Son propuestas didácticas planteadas para trabajar en el aula. ¿Por qué decimos coeducativo? ¿Qué significa eso de coeducativo? Pues es un método de trabajo que trata de sacar a la luz las sensibilidades, las capacidades, pero vamos un poco más allá de lo que puede ser un aula mixta, sino que independientemente del género, independientemente del sexo, niños y niñas tienen absolutamente las mismas capacidades. Y para lo que necesitamos, o sea, para eso necesitamos tener referentes. Ahí me quiero detener un momento, Elena, porque estaba hilando esta cuestión precisamente con la celebración hace
un par de semanas del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El 11 de febrero. Que nos servía, y lo haremos el próximo 8 de marzo en el Día de la Mujer de nuevo, nos servía para visibilizar a través del efecto Matilda, por ejemplo, la falta de referentes concretamente en el ámbito de la ciencia, y cómo eso está redundando en el futuro de nuestras niñas, que no escogen profesiones científicas ni tecnológicas, con lo cual la brecha de género que en la actualidad existe en el mercado laboral es muy probable que se vea incrementada visto el tipo de profesiones que se van a desarrollar en el futuro. En vuestro caso no son científicas. Este año, aunque lleváis varias ediciones de calendarios dedicadas a las mujeres, vuestro objetivo es visibilizar esos referentes en el ámbito que sea. También el de la ciencia lo habéis hecho, pero en este caso son mujeres escritoras, porque hay falta de referentes y no sé si os parece un poco más grave desde el ámbito educativo, que trabajáis con recursos educativos y veis la falta de, por ejemplo, mujeres científicas en los libros de texto. ¿Pasa también con las escritoras? Eso es, has dado justo en la clave, ¿no? En el caso de las científicas es evidente que llega un momento en el que las niñas, no sabemos por qué, pues optan por otras vías. No es que no tengan a su disposición las mismas carreras, no es que no tengan el punto de corte, no, en absoluto, si normalmente sacan ellas mejores notas. Entonces, ¿por qué optan por unas que tradicionalmente han sido más feminizadas? No sabemos muy bien cuál es la causa. En el año 2016 ya tomamos como referencia a las mujeres científicas en nuestro calendario. Este año las escritoras, efectivamente, es que no aparecen en los libros de textos, aparecen siempre de manera muy reducida, en ocasiones en unas páginas al final de cada tema, en las páginas naranjas que yo digo, que es, bueno, ¿qué pasa? Que somos especiales, nos tienen que remarcar porque alguien les ha obligado a hacerlo. Es que no hay candidatas. Si os fijáis en nuestro calendario, las que aparecen en la cabecera son mujeres todas escritoras españolas. Cuando se tuvo la reunión para la toma de decisión del tema, en otras ocasiones eran internacionales, pero aquí solo fueron españolas. ¿Por qué? Porque había tantas entre las que elegir que nos parecía que se iban a quedar muchas en el tintero. De ahí que optamos porque fueran exclusivamente españolas. Me gustaría detenerme también en la parte estética del calendario, que creo que es muy interesante, primero, porque son ilustraciones originales que ha realizado una ilustradora que por cierto es castellano-leonesa, Patricia Fidalgo, pero no solo por eso, sino porque también el aspecto visual es muy importante a la hora de llamar la atención de vuestros alumnos, entiendo, Elena. Sí, la elección de una ilustradora tiene dos objetivos. Uno, dar la oportunidad a una mujer en el campo de las artes, y en este caso de la ilustración. Casi siempre escogemos a una mujer joven para darle ese impulso, ¿no?, a su carrera, y efectivamente es de La Bañeza, Patricia Fidalgo, encantadora, que por cierto le agradezco desde aquí que participara en nuestra presentación. Este año ha tenido que ser online, pero encantadora, de verdad, con unas ilustraciones muy bonitas que hace con una técnica muy sutil, pero que si te fijas en detalle, efectivamente tiene incluso algún elemento que ella ha aportado. Por ejemplo, no se verá en cámara, pero aquí tenemos estamos viendo a la vez que tenemos esta charla las imágenes página a página. Pero esto es para tenerlo, o sea, te tienes que detener. Sí. Son como pequeños guiños que ella ha colocado, dando algunas pinceladas de pues por dónde ha ido su investigación a la hora de, pues, de inspirarse y demás, que dan un toque muy personal a las ilustraciones. Por y además cierto, Elena, ella, si alguien quiere sí, verlo con más en detalle, puede descargarse el PDF de este calendario, igual que hemos hecho nosotros para mostrárselo a nuestros espectadores y verlo, ¿verdad? En la página web de nuestra organización de mujeres puede descargarse el calendario de esta edición, el de otras ediciones, un dossier bastante amplio con muchas más propuestas didácticas de las que aquí aparecen, porque por necesidades pues aquí son cortitas, pero tendríamos muchísimas más, un dossier con información biográfica y bibliográfica de todas las mujeres que aparecen, y la ilustradora, que es lo que te quería comentar antes también, nos ha aportado además este año el diseño de un marcapáginas que nosotros hemos editado y que vamos a regalar a nuestros
afiliados y afiliadas, precisamente aprovechando el 8 de marzo. Vosotras realizáis esta iniciativa desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza, pero es una iniciativa abierta a todos los profesores que quieran trabajar la coeducación, en este caso a través de la literatura, pero bueno, cada año, desde hace muchos, desde 2005 nos decías, se dedica a un tema, así que bueno, es una iniciativa muy abierta y que incluso podemos descargar desde casa. Me queda poco tiempo, Elena, y quiero aprovechar que estás aquí para hablar de la educación un poco más en general. Aprovechando tu visita, el calendario es estupendo y lo valoramos mucho, pero hasta la presentación del calendario ha tenido que condicionarse a la situación que estamos viviendo, que en el ámbito de la educación nos parecía especialmente complicado, nos parecía un ámbito especialmente sensible y ahora no sé si estoy haciendo un juicio muy rápido, pero estamos a febrero, en el segundo trimestre escolar y bueno, las cosas están yendo bastante bien. Entiendo que gracias a un enorme esfuerzo por parte de toda la comunidad educativa, profesores, centros, los niños, las familias, pero vosotros como sindicato, ¿cómo valoráis estos meses de curso? Pues es cierto que da la sensación de que todo va como una balsa, que todo va funcionando, que a pesar de que hay aulas confinadas, más o menos las cosas están funcionando bien. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, es un enorme esfuerzo que han realizado sobre todo los equipos directivos. Es que de verdad no sé si sois conscientes del inicio de curso tan complicado que hemos tenido. Ahora parece que las cosas ya están más o menos comedidas, que todo el mundo sabe más o menos lo que tiene que hacer, que estamos bueno, pues con los temas típicos a expensas de la vacuna, pero el inicio de curso fue caótico, fue especialmente sensible, con muchísimo estrés, especialmente, ya te digo, para los equipos directivos. El grado de adaptación del profesorado ha sido enorme, por supuesto de los niños y las familias, incluso te diría también de la administración, y voy a hablar en concreto de la de Burgos, ¿no? Que es la que nos compete, porque también ha hecho un esfuerzo ingente. Es verdad que en ocasiones han llegado bastante tarde, que la comunicación a veces no ha sido fluida, pero el esfuerzo de todos es el que está permitiendo que ahora las cosas nos parezca que van, bueno, pues que no está tan mal, ¿no? Que pensábamos que no se iba a poder Tendremos ocasión, mantener. Elena, yo creo, que cuando termine el curso no solo de evaluar cómo han sido las cosas, sino de adelantarnos, antes de que termine este curso, cómo debería ser el siguiente, porque desafortunadamente esto no ha terminado por mucho que nos hayamos acostumbrado, por mucho que estemos funcionando de manera positiva también en los centros escolares, pero tendremos ocasión, si te parece, de hacer balance de eso. Pues por supuesto, porque el año que viene va a ser un año muy complicado a nivel sindical. A nivel educativo se ha hecho un gran esfuerzo y ahora queda cómo vamos a regular todo ese trabajo, teletrabajo que se está haciendo desde los centros, porque está ocasionando mucho estrés, bueno, pues unas circunstancias que antes pues no se daban en el mundo laboral del profesorado. Pues le tenemos que dedicar una sesión a reflexionar sobre esas estar encantadas si me cuestiones. invitáis de volver otra vez. Estamos en contacto. Felicidades por el calendario. Ya han visto Muchas que gracias. se lo pueden descargar todos ustedes y lo pueden disfrutar también en casa, pero sobre todo en las aulas, que es donde dejará un pozo importante. Elena, muchas gracias y hasta pronto. A vosotros. En 8 Magazine hacemos una pausa. Tras la publicidad seguimos añadiendo un capítulo más a nuestro contenedor cultural de los viernes y además hablamos de deporte, conectaremos la previa del partido que van a poder ver en directo a partir de las 7 menos 5 aquí en la 8 Burgos. Hasta ahora.
Estamos de vuelta en 8 Magazine. Como les decía, queremos añadir una aportación más al contenedor cultural de los viernes. Lo hacemos a través de este reportaje en el que repasamos una de las propuestas que con motivo de su 75º aniversario realiza la Fundación Fernán González. Es un reportaje de Carla Martín. Es el primer acto conmemorativo del 75 aniversario de la institución Fernán González, una exposición que reúne los fondos documentales y artísticos de la Real Academia, parte del legado de grandes figuras de nuestra historia como Fran Valentín de la Cruz, Castro Mujica o el más importante de todos, el de los hermanos Machado. La fundaron 14 académicos, tomando como ejemplo a la Real Academia de Historia y la de Bellas Artes de San Fernando. El principal objetivo era poner a buen recaudo toda clase de códices y documentos antiguos, colecciones literarias, musicales o pictóricas relacionadas con la provincia de Burgos. La Real Academia se ha ido transformando para actualizarse en el siglo XXI y eso ha supuesto pues, incorporación de muy notables académicos y académicas, y por lo tanto seguir trabajando para dejar, pues yo creo que un patrimonio histórico muy importante a las nuevas generaciones de burgaleses, de castellano-leoneses y de españoles, ¿no? La limitación económica de la institución impidió durante sus primeros años de vida realizar cualquier tipo de adquisición, pero fue precisamente en aquellos difíciles inicios cuando recibió el más importante legado de su historia, el Fondo Machadiano, donación materializada por Eulalia, viuda de Manuel. La circunstancia de que Manuel Machado y su mujer Eulalia vinieran a Burgos todos los años el 16 de julio para celebrar con una hermana de Eulalia que se llamaba Carmen y era monja en las esclavas su onomástica, pues hizo que el matrimonio el 16 de julio de 1936 también estuviera en la ciudad y que ya no pudiera regresar a Madrid, permaneciendo durante los 3 años de la guerra en Burgos. Aquí trazaron pues una amplia red de relaciones personales y cuando regresaron a Madrid pues ya se prendió la idea de hacer una importante donación a la ciudad. Yo recalcaría este poema y esta fotografía. Eulalia, cuando murió su marido, ingresó en religión en el convento del Cotolengo del Padre Alegre de Barcelona. Allí murió 45 años después y allí no se llevó nada más que unos objetos, digamos, los más íntimos, los más personales, que después la superiora del Cotolengo nos hizo llegar por expreso deseo de también Eulalia. Y entre esos objetos que eran muy limitados estaba el testamento, que es ese, estaba este poema dedicado a Eulalia por Manuel y esta foto de los dos cuando eran más jóvenes, y esta otra foto que hay aquí, también paseando por Madrid. Después de aquella gran donación se produjo un parón hasta los años 70 que casi paralizó la incorporación de fondos documentales y artísticos. Afortunadamente, en el año en el que cumple su 75 aniversario, la institución dispone de grandes colecciones de importantes académicos como Álvaro Díaz Moreno o Gonzalo Díaz de la Lastra, que ya forman parte de nuestra historia. También hemos realizado algunas pequeñas adquisiciones, por ejemplo, los álbumes del Fondo Zugazaga, que contienen pues, obras literarias y artísticas de numerosos profesionales de Burgos en la primera mitad del siglo XX. También hay que destacar el Fondo Castro Mujica, que es un grandísimo fondo documental de los siglos XV al XIX, que gracias a la intercesión de Marta Negro y de nuestro vicedirector René Payo, pues su actual propietaria, María Ángeles Martín Escudero, donó a la institución y constituye pues, toda la trayectoria de una gran familia mercantil pues, a lo largo de prácticamente 5 siglos. Tantas son las donaciones y adquisiciones efectuadas a lo largo de su trayectoria, principalmente en los últimos 50 años, que su sede actual en el Consulado del Mar se ha quedado pequeña. Esta falta de espacio ha provocado incluso que algunas cesiones no se hayan podido materializar por el temor de los autores o familiares a que su obra no pudiera conservarse en las condiciones que necesita y merece. A medida que las donaciones se van incrementando, pues se hace más acuciante, porque para darlas pues, una expansión y para permitir además su utilidad por la sociedad y por los investigadores burgaleses,
pues precisan de un acomodo documental adecuado y después de una catalogación por profesionales suficientes que pues las pongan al acceso público de la investigación. La casita de las monjas de San Agustín es un lugar perfecto para el director de la institución. Si la Diputación se lo cediera, podrían disponer de otros 240 metros cuadrados aproximadamente, distribuidos en 2 plantas. 6 minutos para las 6 de la tarde. Exactamente en una hora arrancará aquí en la 8 Burgos la retransmisión del partido que va a enfrentar al Tizona con el Liberbank Oviedo. Un partido que van a poder seguir en directo, como les digo, aquí en la 8 Burgos. Todos los aficionados que no pueden acudir todavía a la cancha, espero que se sumen a esa retransmisión que va a realizar, como siempre, con la calidad de siempre, mi compañero Juan Abril. Juan, buenas tardes. ¿Cómo se presenta este partido? Muy buenas tardes, Eneca. Pues se presenta como un partido, el último en casa de esta primera fase regular de la Liga Leboro. Un partido que a efectos clasificatorios no sirve prácticamente de nada, porque tanto el Tizona Universidad de Burgos como el Liberbank Oviedo ya saben que van a estar en zonas distintas de la segunda fase de esta segunda categoría del baloncesto español, pero que tiene importancia en otros aspectos, como pueden ser sobre todo el moral, el anímico y también el acoplamiento de piezas nuevas en la plantilla del equipo burgalés. De eso vamos a hablar con nuestro invitado, que le agradecemos una semana más que esté aquí, Juanjo Nieto, el segundo entrenador del Tizona Universidad de Burgos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Bueno, Juanjo, un partido que a nivel clasificatorio, cierto es que sirve de poco, pero no todos los partidos tienen que contar a nivel clasificatorio, sino también en otros aspectos, ¿no? Bueno, el sistema de competición es así y hace que algunos partidos sean intrascendentes, entre comillas, pero efectivamente este no lo es, en el sentido en que estamos en el proceso de construir una dinámica que nos lleve a los 10 últimos partidos, a los de la segunda fase, a los que sí cuentan, pues en un estado pues con mucha más positividad, con más optimismo, que nos permita afrontar con garantías esta última fase en la que nos jugamos literalmente la vida en términos deportivos, claro. Además, hoy va a haber ausencias porque ya no está en el equipo Tyler Rosson. Hemos visto que Iván Martínez no se ha podido vestir, todavía no se han incorporado las dos nuevas incorporaciones, nunca mejor dicho, Brian Starr y Ryan Nicholas. Bueno, un poquito mermados, pero bueno, el partido hay que disputarlo e intentar dar la mejor imagen en la pista, como bien has dicho, para construir esa dinámica. Sí, efectivamente, tenemos esa baja de Iván, que está un poco molesto a nivel muscular, y bueno, las nuevas incorporaciones que están llegando, que esperamos contar con ellas a partir de la próxima semana, pero bueno, no hay excusas, el equipo ha entrenado bien, los que están disponibles están a tope, y bueno, esperamos, ya te digo, empezar a construir esa dinámica a partir del partido de hoy, probaremos cosas, los jugadores tienen también que reivindicarse a nivel personal y demostrar que pertenecen a esta liga y que pueden dar bastantes minutos aquí todavía de juego en el plantillo. Todavía no han llegado Brian Starr y Ryan Nicholas. ¿Qué pueden aportar estos dos jugadores al equipo? Bueno, pues Brian tiene puntos y tiene también defensa, muy buenas manos, promedia casi 4 robos ahí en su experiencia en la Liga Turca, y esperamos que eso, que nos dé un punto más de energía en el perímetro. Y bueno, Ryan Nicholas, viejo conocido de las ligas C, que ya pasó por Palma y el año pasado en Zamora, es un jugador, un 4 rocoso, que conoce el juego y que tiene también buena mano. Bueno, esperemos que nos complemente y que nos ayude a seguir creciendo. Y para el partido de hoy, enfrente quizás una de las grandes sorpresas de la temporada, ¿no? Porque la gente hablaba de que Oviedo había tenido recorte de presupuesto, había tenido que hacer una plantilla prácticamente nueva, pero al final con todo se ha metido arriba, ¿no? Un equipo que no tiene mucho que ganar y nada que perder, ¿no? Es un equipo con muchísimo mérito, la verdad, porque todos los pronósticos indicaban esto, que iban a pasarlo mal, que tenían menos presupuesto que los años anteriores, pero está muy bien construida, muy equilibrada, han acertado con los fichajes de los extranjeros principalmente, que les han dado un punto de calidad, como Micah Spade o Harald Frey, ¿no? Elijah Brown ya era un conocido, la verdad es que, y bueno, luego ya cuentan con Marquedion Aurelia, que yo creo que es una de las sensaciones de la liga en el 4, que es un jugador físico súper completo, y luego ya pues los veteranos como Arteaga, como Oliver Arteaga, pues probablemente es una de las grandes referencias de la liga. Entonces muy completo, muy equilibrado y muy bien trabajado también, mérito de su cuerpo técnico también. Pues muchísimas gracias, Juanjo, y muchísima suerte para hoy. Muchísimas gracias y un saludo para todos los televidentes. Pues aquí teníamos las declaraciones de Juanjo Nieto, el entrenador del Tizona Universidad de Burgos, del segundo entrenador del conjunto burgalés, de cara a este partido que va a comenzar en poco más de una hora, a las 7 de la tarde, a las 7 menos 5, aquí en la 8 Burgos, este Tizona Universidad de Burgos, Liberbank Oviedo.
lo seguiremos, por supuesto. Juan, muchísimas gracias. Por cierto, ya han sido muchas las conexiones que hemos realizado con el segundo entrenador. La próxima vez le vamos a invitar a plató. Te dejo encargado, Juan, para hablar de otras facetas artísticas que también tiene. De momento os dejo preparando el partido. Os seguimos a partir de las 7 menos 5 en directo aquí en la 8. Gracias, un saludo, buen partido. Muchísimas gracias, Eneca, y haremos esa gestión, no te preocupes. De acuerdo, gracias, Juan. Me despido también de todos ustedes, pero solo hasta el próximo martes. Hasta entonces, espero que disfruten mucho del fin de semana, que se cuiden. Volvemos a encontrarnos aquí en 8 Magazine a las 4:30 en punto el próximo martes. Hasta entonces.